Está René Delgado. ¿Cómo está René? Bien, Pascal, como todos, sobresaturado de temas. Y en medio de esta varaunda de los ajustes al presupuesto, las críticas a la Guardia Nacional, el recorte de la burocracia, finalmente el arreglo en relación con los bonos del aeropuerto de Texcoco, la puesta en marcha de la construcción del Tren Maya, el aumento salarial, en fin, podría mencionar Una avalancha de muchísimos, temas. una avalancha de temas. Para efecto de comunicar, ¿eso te parece una buena idea? Todo depende de qué es lo que pretendas. Es decir, Sí. si no quieres que la atención se te concentre en el Tren Maya, Ajá. pues entonces das Tren Maya, aumento salarial, Ajá. mando único en la Guardia Nacional Sí. y se difuminan porque son grandes asuntos. No, grandes asuntos. Se difumina Sí. la atención y es justamente lo que hoy quería comentar, Pascal, Sí. que en medio de esta varaunda de asuntos se está un poco disminuyendo mediáticamente al menos un asunto que en apariencia podría parecer en apariencia menor, pero en el fondo tiene su importancia. Me refiero naturalmente a la selección de la persona, hombre o mujer, que habrá de ocupar el asiento vacante en la Suprema Corte. Ujú, ujú. A la fracción parlamentaria de Morena en el Senado no le alcanzan los votos, porque es una votación calificada, le faltan 15 votos para poder sacar a uno o a otra de los candidatos que en su terna sometió a consideración del Senado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la oposición pretende postergar la selección de ese ministro faltante hasta mediados, hasta enero del año entrante. Uno podría decir, bueno, ¿qué más da que llegue o no de inmediato el nuevo integrante del Pleno de Ministros? Pero lo cierto es que tiene dos efectos colaterales importantes el hecho de que no se cuente con ese ministro. La ausencia de él va a repercutir necesariamente en la elección del próximo presidente de la Suprema Corte, Claro. que debe de realizarse al primer día hábil del año entrante, que es el día 2. Es decir, el día 2 se tiene que determinar quién va a ser el presidente de la Corte durante los próximos 4 años. Como falta uno, solo hay 10, Ujú. y ya nos ocurrió en la elección pasada que tuvieron que votar 32 veces hasta que finalmente alguien que votaba a favor de Arturo Saldívar finalmente inclinó la balanza en favor de Luis María Aguilar, que justamente deja la presidencia de la Suprema Corte. Entonces, si no son 11, si no hay un non, se puede dificultar esa elección. Ese es el primer efecto. Y el segundo efecto es que ese ministro propuesto en la terna por ministra o ministro propuesto por Andrés Manuel López Obrador va a cambiar la correlación de fuerzas entre los ministros que vienen de fuera de la carrera del Poder Judicial Ujú. y quienes vienen dentro de la carrera judicial. Y en esa medida se sabrá qué tantas posibilidades hay, no solo de reducir los emolumentos exorbitantes de los ministros, sino sobre todo de emprender una reforma del Poder Judicial. Es decir, se está advirtiendo que hay corrupción, se está advirtiendo que hay nepotismo, Ujú. se está advirtiendo que hay opacidad y que hay falta de control y una rotación no siempre regular o rítmica como debería de ser. Entonces ahí es donde la elección de este ministro faltante es importante. Los candidatos, como los radioescuchas saben, son tres: Loreta Ortiz, Celia Maya y Juan Manuel González Alcántara. Que parece, digamos, La se mayoría, dice que es quien podría así es, acceder a la silla, ¿no? es decir, de acuerdo con la votación interna de los Ujú. senadores de Morena, este hombre, que fue el presidente del Tribunal Superior de Ujú. Justicia de aquí de la ciudad, Ujú. es el que se perfila para ocupar el asiento. A ver, tú decías hace un momento, les faltan como 15 votos y tienes toda la razón porque en las votaciones en el tema del paquete económico se ha notado que la oposición puede crear un bloque de más de 167, tiene esa Así es. capacidad.
Y también valdría la pena decir que a lo mejor dentro de las fracciones mayoritarias no hay consenso total para que Así todos es, voten por un solo candidato. así ¿Crees que es. eso podría impactar también y sea la razón por la que se esté posponiendo la votación? No sé si se fracturara o no el Ajá. voto de la mayoría parlamentaria de Morena en distintos candidatos, pero tiene lamentablemente tanto Loreto Ortiz como Celia Maya por vicio el que tuvieron militancia o fueron postuladas por Morena a cargo, algún cargo popular. Sí. De hecho, Loreta llegó a ser diputada. En ese sentido, creo que aun cuando llegaran a descontarse algunos votos dentro de Sí. la propia fracción parlamentaria de Morena, creo que no está ahí el problema. El problema es que la oposición no quiere que se vote antes de que concluya este año. Y entonces lo que podría ocurrir es que se regrese la terna Ujú. al presidente de la República a fin de que configure o integre otra terna que dé Ujú. satisfacción a los Y legisladores. tendría que ser hasta febrero. No, puede ser tan pronto como este mismo año. Ujú. Pero si esta segunda terna se llegara a integrar y tampoco diera satisfacción, Ujú. el presidente puede nombrar de manera directa Ujú. al ministro después de que sus dos ternas hubieran sido rechazadas por el Senado. Y ahí, Pascal, por eso digo, hay que ver el fondo de la materia porque influye en la elección del presidente Claro. e influye en la posibilidad o no de la propia reforma del Poder Judicial. Y ahí me preocupa, yo creo que el Poder Judicial sí requiere ventilarse, pero si la mayoría procede de la misma carrera del Poder Judicial y no de fuera, va a ser difícil que acepten, que se revise qué es lo que hacen Y como hasta ahora trabajo. el favorito de esta terna procede de la carrera judicial. Sí, Ujú. aunque naturalmente que ese es otro vicio de la Ujú. terna. Los tres, militancia o no de por medio, Ujú. los tres son allegados Ujú. al presidente López Obrador. Fenómeno por lo demás que no es tampoco extraño. Digo, Medina Mora no era un arcángel Ujú. que hubiera descendido sobre el planeta Tierra, Ujú. sino que tenía vínculos con el presidente Enrique Peña Nieto. Pero a ver qué ocurre, Pascal. Pero de pronto, regresando al origen del comentario, es tal el vértigo informativo que de pronto uno no logra determinar cuáles son los ejes del debate nacional. Y los detalles Así finos que es. hay en cada uno de estos temas. René, te agradezco Soy mucho. yo quien te agradece. Gracias.